Si alguna vez has visitado el campo, te habrás dado cuenta que algunos campesinos aún conservan la tradicional forma de cómo arar la tierra. Es decir, utiliza un arado de madera y 2 bueyes. El día de hoy vamos a hablar específicamente de cómo el Señor utiliza el yugo como una forma de dar una enseñanza. La palabra del Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Seguramente tú habrás escuchado que cuando uno hace el llamado en la iglesia a la gente que no conoce de Cristo, por lo normal siempre se le dice acerca de este pasaje: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. La mayoría de la gente toma este pasaje como un descanso para el alma, como un descanso de la vida pecaminosa y como un cambio de que viene uno del mundo a una nueva vida en Cristo. En realidad así es, pero muchas veces la gente quiere venir a los pies de Cristo y no cambiar. Quiere venir a la presencia del Señor y no dejar muchas cosas que aún siguen afectando su vida. Cuando dice el Señor: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, te está diciendo el Señor que Él es el que te va a quitar todas las cargas del pecado. Te está diciendo el Señor que Él es el que Él te necesita cambiar, pero aún tienes un yugo, Cuando yo te leí el pasaje, ese yugo que habla el Señor no es el yugo específicamente que se usa o que se le pone a un buey, sino está hablando el Señor del yugo de ser gobernado por Él. Es decir, nosotros de alguna manera queremos constantemente hacer nuestros propios deseos, queremos ser libres. Muchas veces decimos que queremos ser libres, pero en realidad no somos libres. O somos del Señor o somos del diablo, porque la misma palabra dice que aquel que practique el pecado es esclavo del pecado. Es decir, cuando vos no estás siendo gobernado por el Señor, tú tienes un yugo puesto aquí en la parte, como una forma de ejemplificar, un yugo que se llama esclavitud, el yugo de la esclavitud del pecado. Y entonces dice el Señor: cuando vengan a mí, yo necesito que ustedes cuando vengan a mí, quiero que ustedes me permitan que yo les quite ese yugo que tienen, ese yugo que a ustedes los tiene esclavizados al pecado. Y dice el Señor: primero yo necesito que vengan a descansar en mí, pero yo necesito, para que ustedes encuentren ese descanso, necesito quitarles ese yugo que puede ser muchas veces, aún tienes el yugo de las malas palabras, aún tienes el yugo de que de vez en cuando te tomas un trago de licor, aún tienes el yugo que de vez en cuando aún tienes problemas, puedes ver a una mujer y aún tienes problemas porque aún la sigues morboseando. O sea, hay muchas cosas que el Señor quiere quitarte, pero si tú no permites que te quite el yugo de la esclavitud, no va a poder Él poner su yugo. No vas a poder llevar el yugo del Señor, porque vas a creer que eso es impuesto, pero el yugo del Señor jamás te lo va a imponer. Es decir, el Señor no te va a poner su yugo. Para hallar descanso en Él, te tienes que dejar gobernar por Él, tienes que dejar que Él ponga su yugo. La mayoría de la gente se le invita, viene a los pies del Señor, que vengan a descansar a los pies del Señor, que vengan a descansar a la presencia del Señor. Y eso significa que el Señor quiere romper las cadenas del pecado que te atan a este mundo. Y muchas veces uno viene a la presencia del Señor, el Señor lo hace, pero muchas veces no queremos que el Señor nos gobierne. Queremos que el Señor nos saque de las tinieblas, nos traiga su luz admirable, pero no queremos que el Señor rompa esas cadenas. Es decir, queremos servirle al Señor, pero hay muchas cosas que todavía no queremos dejar. Y le pongo un ejemplo. Puede ser que tengas problemas para hablar malas palabras. Vienes de una familia donde era normal hablar malas palabras y tienes problemas. Y tú crees que aún hablando malas palabras, eso agrada al Señor, pero eso no le agrada. Quieres servir al Señor, quieres seguirlo, pero muchas veces te pasa como el joven rico, que le dijo el Señor: yo te seguiré a donde quieras,
Y le dijo el Señor, cumple los mandamientos desde que era niño. Pero cuando le dijo el Señor, entonces ve y vende todos tus bienes, todas tus propiedades y sígueme. El joven rico se sintió triste, porque su corazón no estaba en querer seguir al Señor, sino que estaba en la riqueza. Y no es que el Señor le estaba diciendo, quédate pobre, quédate con un miserable. Simplemente estaba diciendo el Señor de que él mismo se diera cuenta dónde estaba su corazón. ¿Dónde estaba su corazón? La palabra del Señor nos dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Si Cristo te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, es necesario que tú como cristiano debas tener el yugo de Jesucristo. Porque la misma palabra dice que cuando nosotros no queremos llevar el yugo de Cristo, que es fácil, que es liviano, entonces Satanás nos pone su yugo, que es el yugo de la esclavitud. Todo aquel que practique el pecado es esclavo del pecado. Por lo tanto, el yugo que tú y yo debemos llevar para hallar descanso en el Señor debe ser el yugo de Cristo. No vas a hallar descanso en el Señor si tú no te dejas poner ese yugo. Si yo no me dejo poner ese yugo, no vamos a hallar descanso. Porque muchas veces vamos a reconciliar 1, 2, 3, 4, 5 veces. Vamos a estar allí firme 1 mes, 2 meses, 1 año. Pero después vamos a volver a caer. ¿Por qué? Porque quisimos nosotros ser gobernados por nosotros mismos. Y lo que quiere el Señor es que nosotros seamos gobernados por Él. Y solo podemos ser gobernados por Él cuando nos pongamos el yugo de Cristo. Y esa es la forma en que tú y yo vamos a hallar descanso. Que esta palabra que hoy te doy te sea de bendición. Dios te bendiga.